Ya, vamos a seguir con las preguntas, ¿cierto? Hematología. Esta pregunta es clásica, aparece igual todos los años. Paciente de 76 años de edad, consulta por dolor en tórax de algunas semanas de evolución, que hay un aumento y aumenta al recostarse. Refiere además dolor de intensidad subcrítica y ha presentado astenia baja de peso. El examen tiene dolor al palpar la parrilla costal. Ya en sus exámenes destaca calcemia de 10,6, recuerden que el máximo es 10,5, ¿ya? Creatinina de 2,0, proteínas plasmáticas 10,3 y albúmina desde 3,4. ¿Ya? ¿Esto por qué? ¿Por qué se los ponen? Porque, bueno, esto es un mieloma, antes que nada, ¿cierto? Tiene una edad un poco más avanzada, ¿cierto? El mieloma se ve de los 50 años hacia arriba, ¿ya? 50 años igual, lamentablemente se ve, pero es menos frecuente. Y tiene cierto compromiso óseo, ¿ya? Recuerden que esto afecta al esqueleto axial, entonces puede afectar columna, esternón, cráneo, costillas perfectamente. En este caso afecta la parrilla costal, ya con una hipercalcemia, y aquí es muy leve, un aumento de la creatinina, ¿cierto? Y esto igual es muy importante porque esto es muy cierto indicador de que tiene una, una gamapatía, ¿ya? Monoclonal. Cuando hay alguna enfermedad que es mediada por anticuerpos, ¿cierto? Por aumento, recuerden que esto puede ser por IgG, puede ser por IgA, ¿ya? Van a ver que las proteínas plasmáticas, hay una relación normal entre proteínas plasmáticas y albúmina, y eso debería ser en cerca del 50%, ¿ya? Aquí lo normal sería que las proteínas totales, por ejemplo, fueran en 6 y las plasmáticas en 3, ¿ya? O 7 y 3,5 más o menos, ¿ya? Pero si es del tipo 10,3 y después 3,4, eso ya es con más o menos un tercio, y hay que pensar que esto ocurre porque todo este exceso de proteínas de acá son proteínas que no son albúminas y son generalmente proteínas monoclonales, como por ejemplo anticuerpos, ¿ya? Además tiene anemia y un VHS que es bastante alto, no llega a ser sobre 100, como clásicamente se describe, pero igual es muy elevado, ¿ya? Entonces esto es un mieloma y lo indicado para hacer el diagnóstico aquí es un mielograma. Después, en una pregunta de respiratorio, el paciente presenta neumonía, ¿cierto? Con dificultad respiratoria, taquipnea, fiebre y desaturación arterial. Presenta retracción de partes blandas, satura 75% con FIO2 ambiental y gases arteriales con presión arterial de oxígeno de 54 y presión de CO2 de 32, ¿ya? ¿Cómo debería administrarse oxígeno a este paciente? Aquí la verdad es que esto debería ser con aquí sale con ventilación mecánica invasiva, que es la opción correcta de todas las que están acá. Pero el concepto es que todo paciente que está con apremio ventilatorio, es decir, retracción de partes blandas del tipo que sea, puede ser intercostal, ¿cierto? Subcostal, supraclavicular, ya requieren ventilación, ¿cierto? Con presión positiva, aportarles presión positiva. Y eso puede ser con cánula nasal de alto flujo, con ventilación mecánica no invasiva o con ventilación mecánica invasiva, ¿ya? La más eficaz es, por supuesto, la ventilación mecánica invasiva, en la que se reservan pacientes más graves, ¿ya? Entonces, en este caso, es la única opción que les considera ventilación con presión positiva, ¿ya? Aporte de presión positiva. Después, pregunta de cardio, paciente de 62 años, fumador de 30 paquetes años, presenta edema de extremidades inferiores asociado a astenia, disnea y adinamia, ¿ya? Entonces, paciente añoso, ¿cierto? Y fumador, con edema de extremidad inferior, ¿ya? Y con propensor general. Presenta yugulares visibles a 45 grados y aumento la intensidad del segundo ruido cardíaco, ¿ya? El electro muestra una onda R prominente en B1 con un bloqueo completo de rama derecha. Esta pregunta no es tan sencilla, creo yo, ¿cierto? No está tan integrado generalmente, pienso yo, a nivel del internado. Esto es un core pulmonar, ¿ya? Ayer les voy a explicar enseguida por qué. Primero, porque el paciente probablemente tiene un EPOC, ¿ya? Y el EPOC es la principal causa de cor pulmonar. Recuerden que el cor pulmonar es cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, que es por el aumento de la presión, ¿ya? Arterial del territorio pulmonar, ¿ya? Y esto ocurre en varias enfermedades, ya que el EPOC es la principal, ¿cierto? Donde hay mucho compromiso parenquimatoso, y esto va alterando la arquitectura pulmonar y va restringiendo, ¿cierto?
digamos, la relación entre los vasos sanguíneos y los alvéolos, ¿ya? Por ejemplo, si está hiperinsuflado el paciente, las arterias o las arteriolas que transcurren entre los alvéolos, ¿cierto?, van siendo comprimidas por los mismos y hay mayor resistencia, ¿ya? Y esa resistencia se va conduciendo hacia el ventrículo derecho, que si el ventrículo derecho bombea contra unos pulmones sanos, está todo bien. Pero si bombea contra unos pulmones que están muy enfermos, con mucho aumento de resistencia, le cuesta más bombear. Hay más resistencia que antes a la circulación a ese nivel. Entonces, el ventrículo derecho empieza a fallar, ¿cierto? Queda insuficiente y hacen insuficiencia cardíaca derecha. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que pueden hacer compromiso del estado general, como está aquí, ¿cierto? Y además hacen edema de extremidad inferior, pueden hacer hepatomegalia, pueden hacer ascitis y pueden hacer, lo que sale acá, ¿cierto?, yugulares ingurgitadas. ¿Ya? Entonces recuerden que el cuerpo pulmonar es una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya?, que es secundaria a patología pulmonar. Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿ya? Y además, ¿cierto?, la comprobación la tenemos porque el electro, una onda R, ¿ya?, en B1 que es prominente, ¿ya?, y un bloqueo rama derecha, ambos son signos que muestran sobrecarga de cavidad derecha, ¿ya? De hecho, la R1 prominente en B1 marca hipertrofia, ¿ya? Es un criterio de hipertrofia por voltaje, ¿ya?, de ventrículo derecho. Entonces, con todo esto que les mencioné, esto es un cuerpo pulmonar, ¿ya? Este no signo porque no nos hablan de ningún soplo, pericarditis tampoco porque nos habrían hablado de ruidos cardíacos disminuidos, ¿cierto? Ya, las otras cosas igual las puede dar, pero no nos habría dado esto. El electrocardiograma habría mostrado voltajes disminuidos, y también ruidos disminuidos al escucharlo. Cardiopatía coronaria no es el cuadro clásico que todos conocemos. Cardiopatía hipertensiva tampoco. Ya nos habrían hablado de otro contexto y tiene cosas que no van con eso, ¿ya? Y lo otro es que la cardiopatía hipertensiva es compromiso de cavidad izquierda, no derecha. Otra pregunta de cardio. Esta pregunta es de conocimiento. ¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardíaca es de origen isquémico o un aspecto miocárdico? ¿Ya? Que esto permite observar, ¿ya?, si hay zonas que están actualmente con isquemia o no. ¿Ya? Da una visualización de las mismas. Esta pregunta igual es infrecuente, aparece ocasionalmente, pero no es tan frecuente. Paciente de 40 años con marcada astenia, prurito intenso, esto es clave, ¿ya? Y en particular en las manos, que no ha respondido al tratamiento antihistamínico indicado por el dermatólogo. En los exámenes tiene hematocrito ya de 42%, blancos de 5.000, normal, 9% de eosinófilo, GOT, GPT están casi normales, ya lo normal es hasta 30, 35. GGT que está aumentada, bilirrubina que está elevada, ¿cierto? Sulfatasa que está bastante elevada. Ya, aquí la sospecha de esto es que sea una colangitis biliar primaria, ¿ya? Y esto, digamos, se estudia con anticuerpos antimitocondriales. Esta pregunta igual no es tan frecuente de endocrino. Generalmente en endocrino, ya lo que asocian son las preguntas de endocrino, nutrición y diabetes juntas. Esas las tiran todas con el saco de endocrino, ¿ya? Sale como endocrino, diabetes y nutrición. Así las van ingresando, ¿ya? Nuestra pregunta no es tan frecuente. El paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, nariz y manos. También ha aumentado el número de los zapatos. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio? Niveles de IGF-1. Ya, esto es una acromegalia. Y ahí está el examen que se emplea para medirlo. Un paciente de 40 años hospitalizado. Esta pregunta igual es frecuente. Esta sí es frecuente. Paciente de 40 años hospitalizado hace 3 días por síndrome nefrótico, presenta disnea de inicio súbito, con desaturación arterial hasta 90, disminución de murmullo pulmonar a la derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax que muestra un derrame pleural. Se funciona el derrame dando salida un líquido hemorrágico, ya con LDH de 700, predominio polimorfonucleares, ya pH 7,3, lactato de 4. Ya, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Aquí, ¿cierto? Recuerden que el líquido hemorrágico son pocos motivos, ¿ya? El líquido hemorrágico, aquí hay hartas formas de abordar esta pregunta, ¿ya? Pero partamos por lo del líquido hemorrágico. El líquido hemorrágico tiene 4 causas principales, ¿ya? Que son TEP, ¿ya? Tumores, ¿ya? Trauma
y tuberculosis. Ya son las 4 principales, lejos. ¿Ya? Entonces tenemos que ir a esas 4 causas. ¿Ya? Aquí tiene un síndrome nefrótico, ¿ya? Y eso va a hacer que el paciente pierda, ¿cierto?, antitrombina 3 y otras proteínas antitrombóticas, lo que hace más probable que sea un TEP, ¿cierto? Además, tiene un cuadro que es sugerente, porque disnea de inicio súbito, de saturación hasta 90, ¿ya? Murmullo disminuido a un lado, ¿cierto? Una radiografía con derrame pleural, que eso también puede ocurrir perfectamente en el TEP, ¿cierto? Y el líquido, ¿ya? ¿Cierto? Que no impresiona, por ejemplo, un empiema con un pH bajo ni nada similar. ¿Ya? Entonces, aquí sí es medio confundente el que les hablen de polimorfonucleares, pero igual recuerden que pueden haber por inflamación. Que hayan polimorfonucleares no significa necesariamente que esté infectado. Recuerden que lo que significa, lo que hay que recordar es que la pleura, cuando está enferma por la causa que sea, puede tener predominio de polimorfonucleares o de linfocitos. ¿Ya? Si es por polimorfonucleares, generalmente son por cuadros agudos, que pueden ser neumonías bacterianas, ¿cierto? Pueden ser patologías como, por ejemplo, o el mismo TEP, ¿cierto? Algún trauma, también les va a elevar los polimorfonucleares. No así las enfermedades más crónicas. Por ejemplo, los cánceres te elevan linfocitos, ¿ya? Y la tuberculosis igual te eleva linfocitos, ¿ya? Entonces esto indica patología más aguda, y aquí finalmente hubo un TEP. Después, paciente de 30 años, deportista, ya consulta por dolor precordial opresivo, cuidado ahí, ¿cierto? De 2 días de evolución, irradiado cuello y hombro izquierdo. Cuando les hablen de irradiación hacia hombro izquierdo, acuérdense que eso es o pleura o pericardio. ¿Ya? Y además, disnea, que aumenta al recostarse. ¿Ya? Eh, RR2 sin, RR2T sin soplo, ¿ya? Y un electro con supra el nivel de CT difuso, esto es una pericarditis aguda. ¿Ya? Después de infectología, paciente de 25 años con cefalea holocránea, fiebre alta. Esta pregunta es más sencilla. El examen físico presenta rigidez de nuca, signo de Brudzinski positivo, petequias en extremidades inferiores, eso ya es un elemento muy malo, ¿cierto? Y algunas equimosis, el agente causal más probable, esto es una meningococcemia. Esto es bastante grave, ¿cierto? Y en el fondo, meningitis con petequias o equimosis, necesaria meningitis, ¿no? ¿Ya? No hay por dónde perderse ahí. Después reumato, paciente no, me la salté, arriba. Adulto mayor con gonalgia bilateral de 2 años de evolución que aumenta con la marcha. Hace algunas horas el dolor de la rodilla izquierda se vuelve mucho más intenso, apareciendo eritema, aumento de volumen y sensación febril. Aquí, ¿cierto? Lo más adecuado para este paciente es estudio de líquido articular, está indicado sí o sí, y esto puede ser una artritis séptica. Resonancia magnética no, ninguna de las otras sirve. ¿Ya? Ninguna de las otras nos va a aportar, digamos, un diagnóstico. Después, en la siguiente pregunta, reumatología, paciente de 23 años con dolor lumbar irradiado a ambas piernas de 2 años de evolución, que suele ser mayor por la noche. ¿Ya? Entonces aquí bandera roja, el paciente joven, ¿cierto? Donde duele más de noche. Entonces una dolor lumbar, ¿cierto? Con bandera roja. Además, dolor torácico que aumenta con movimiento respiratorio, que se ve parcialmente con AINE. Refiere a un cuadro de artritis de rodilla derecha autolimitado hace 1 año. El examen físico presenta restricción a los movimientos torácicos y limitación de la flexión lumbar. Aquí lo principal es pedir una resonancia magnética de articulaciones cerebríacas, ¿cierto? Como examen de elección, porque esto es una pelvis ponderopatía seronegativa, ¿cierto? Esto es probablemente una espondilita anquilosante. Este es el cuadro. Ya recuerden que paciente joven, lo mismo con lumbalgia, ¿cierto? Con bastante dolor de noche, y aquí lo que no le ponen es que le duele más cuando se queda quieto, que es uno de los elementos clave. Recuerden que la lumbalgia inflamatoria es cuando te duele más al quedarte quieto y cede con actividad. ¿Ya? Eso no lo escribieron acá, pero es un elemento que pudiera estar también. ¿Ya? Aquí pacientes de 70 años con EPOC presenta un cuadro de mayor dificultad respiratoria, un aumento de expectoración, hasta ser mucopurulenta,
fiebre y disnea de reposo, o sea, hay que pensar que es una exacerbación de EPO. Al examen físico respiratoriamente premiado, con presión y frecuencia normales. ¿Qué antibiótico debe recibir? Una cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? Endovenosa. ¿Ya? Entonces aquí la única que calza con eso es cefotaxima. Aquí podría haber sido cefotaxima, ceftriaxona, por ejemplo, sin ningún problema. ¿Ya? Aquí adolescente de 16 años con IMC 33, ¿cierto? Obeso. Se realiza una glicemia de ayuno que resulta en 96, más una insulina basal en 23. La conducta más adecuada es estos días de ejercicio. Esto no va a requerir nada más que eso. ¿Ya? Esta pregunta igual es frecuente. La siguiente. ¿Ya? De nefro. Paciente joven de 32 años presenta un cuadro de 2 días de odinofagia, fiebre y mialgia, a lo que se agrega posteriormente hematuria. En los exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, hasta 9% de dismorfia. Recuerden que glóbulos rojos dismórficos son signos de glomerulonefritis. ¿Ya? Creatinina plasmática de 0,9, BUN de 13, C3 y C4 normales y proteinura en 500. Aquí lo más probable es nefropatía por IgA. Ya recuerden que aquí la principal causa del síndrome nefrítico en el adulto es esta. ¿Ya? Y cursan justamente con, esta es una enfermedad, ¿verdad?, que es crónica, es incurable, y el paciente cada vez que hace una infección bacteriana, generalmente de una faringomielitis purulenta, ¿cierto? O también puede ser enfermedades virales, pero generalmente son enfermedades bacterianas, hacen estos cuadros de hematuria, donde también puede verse alterada en algunos casos la función renal, y hay casos donde la evolución es mala y pueden llegar inclusive a diálisis, ¿ya? Pero la principal causa del síndrome nefrótico en adulto es nefropatía por IgA o la enfermedad de Berger. Después, joven de 17 años con cuadros de fiebre y baja de peso, con malestar general, ya de algunas semanas de evolución, consulta por un cuadro de rápida instalación de cefalea, tos, edema de extremidad superior y de la cara, seguido por desorientación y sopor. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar diagnóstico? Esto es una sospecha de un síndrome de vena cava superior, ¿ya? Tiene muchos elementos, es un paciente joven. Recuerden que las principales causas de síndrome de vena cava superior son cáncer de mama, cáncer pulmonar y linfomas, ¿ya? Y de los linfomas son generalmente los linfomas de Hodgkin, y hay una variedad que se llama esclerosis nodular, que es la variedad de los pacientes jóvenes, y son ellos los que hacen vena cava superior, ¿ya? Entonces, generalmente esta pregunta suele ser siempre igual, que un paciente joven que empieza con síntomas de linfoma, ¿cierto? Síntomas B, donde además se le suma cefalea, tos y edema de extremidades superiores y cara. Eso es como clásico. La tos igual es muy importante. Ya con desorientación y sopor, y esto es con un TAC de tórax con contraste para identificar la masa media estreñida. ¿Ya? Después de gastro, este es un paciente de 55 años con pirosis que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado el último tiempo, además con baja de peso de 4 kilos en el último periodo, que refiere dolor abdominal y que aumenta el palpar el epigastrio. Además, el último tiempo se ha agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar este paciente? Endoscopia digestiva alta. Ya esto puede ser un cáncer gástrico perfectamente, ya, y de hecho puede estar ubicado en el píloro. Ya puede ser un síndrome pilórico porque tiene vómitos postprandiales. ¿Ya? Las otras, marcador tumoral no sirve para cáncer gástrico, se pueden elevar muy tardíamente y cuando hacen invasión de otras zonas, y no es como un marcador específico, sino que son marcadores más de la compromiso de la serosa, el CA125, ¿cierto? CA19-9, ¿cierto? Es más biliar, ¿cierto? El CA puede ser también de colon, entonces no hay un marcador tumoral específico para esto, ¿ya? Eco abdominal lo va a encontrar, no es un examen de elección para esto, tiene mal rendimiento y no se emplea por este motivo. TAC de abdomen va a ser bueno para etapificación, pero no para el diagnóstico de un cáncer. Y la pH-metría es para estudio de un paciente con reflujo, ya que es de difícil diagnóstico. Pero aquí esto es una endoscopia digestiva por sospecha de cáncer. Y además recuerden que en nuestra guía GES, todo adulto de más de 40 años con más de 15 días de epigastralgia tiene indicación de endoscopia digestiva alta. ¿Ya? Una recomendación A. Ya una recomendación con buen nivel de evidencia en nuestra guía. Después, paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace 2 años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general, de algunos meses de evolución, y en su examen físico se aprecia IMC de 16 con hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquia. ¿Ya?
con potasio que está aumentado y un sodio que está disminuido. Ya, esto lo más probable es una enfermedad de Addison. Recuerden que la enfermedad de Addison puede tener múltiples motivos. Esto puede ser autoinmune o también puede ser cuando hay un compromiso en el fondo de la suprarrenal de diferentes causas, ¿cierto? Y la tuberculosis puede producir, no es tan frecuente, pero puede producir invasión suprarrenal. Ya yo he visto cuadros similares por cánceres igual. Hay cánceres que hacen metástasis en la suprarrenal. Aquí lo principal son varias cosas. Primero, tiene un antecedente de riesgo, que es una tuberculosis, que es un factor de riesgo para hacer una crisis adrenal, ¿ya? Con insuficiencia suprarrenal. También estos pacientes hacen diarrea baja de peso, con producción de estado general también. Ya, lo que les falta aquí es la hipotensión, que aún no la ha hecho, probablemente la va a hacer. Un IMC muy bajo, estos pacientes bajan mucho de peso. Hiperpigmentación, esto es muy importante. Ya, melanoplaquia es igual. Y también, y esto es como el sello, que hacen un potasio aumentado y un sodio disminuido, porque recuerden que como hay una enfermedad de Addison, hay una disminución ya de producción de aldosterona, ¿cierto? Y por ese motivo va a haber menos reabsorción de sodio y también menos eliminación de potasio. Entonces va a haber más potasio del normal y menos sodio del normal. ¿Ya? Después del respiratorio, en un brote de influenza, durante el invierno, paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgia generalizada y tos seca. Eso es una influenza del libro. El examen físico, 39 grados Celsius, el examen promedio normal. Aquí lo más adecuado es dejar oseltamivir, y esto les aprovecho de decir que debe ser indicado en las primeras 48 horas para que su efecto esté avalado por la evidencia. ¿Ya? Y lo que hace, lo que está comprobado, es que disminuye el tiempo de hospitalización y en el fondo se recupera más rápido. ¿Ya? Después, una pregunta de hemato. Esta pregunta sí es frecuente. Joven de 18 años con sangrado prolongado, luego de extracción de un molar. ¿Ya? Además, equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. El hemograma es normal y el TTPA levemente alargado. ¿Ya? El TTP. Con protrombinemia en 80. Aquí lo más probable es enfermedad de von Willebrand. Recuerden que hay dos enfermedades que pueden aumentar la probabilidad de sangrado, ya a grandes rasgos. Y estas pueden ser von Willebrand o puede ser una hemofilia. ¿Ya? Generalmente, lo más frecuente lejos es que las enfermedades von Willebrand de sangrados dentarios ante procedimiento, que de epistaxis o que de moretones con pequeños golpes. ¿Ya? En cambio, la hemartrosis suelen hacer cuadros mucho más graves con equimosis ¿cierto? Interna al fondo espontánea, que pueden ser hemartrosis, ¿ya? O pueden ser hematomas cerebrales, ¿ya? Son mucho más dramáticos. ¿Ya? En cambio, el paciente con von Willebrand puede más o menos hacer su vida. ¿Ya? En cambio, los otros pacientes hacen alteraciones graves. Acá, paciente en tratamiento con ciprofloxacino por infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa abundante asociada a dolor abdominal. En el examen físico se constata dolor a palpación abdominal sin irritación peritoneal con aumento de ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales estos son positivos. El agente aquí es un Clostridium difficile, lo más probable, porque hay uso de antibióticos previos. ¿Ya? Y eso fundamentalmente. Ya que ese es el motivo, que podría ser cualquiera de estas, pero con antibióticos previos, lejos lo más probable va a ser Clostridium difficile. Después, paciente, esta pregunta igual aparece en harto de tabaquismo. Paciente de 5 a 7 cigarrillos al día, ¿cierto? Con hábito tabáquico, y consulta porque quiere dejar de fumar. Aquí lo más adecuado que es siempre empezar por terapia cognitivo-conductual. Y si esto no funciona, se le puede asociar bupropión. Esa es la secuencia. ¿Ya? Son los sencillos pasos para esta enfermedad. De diabetes, la siguiente pregunta: un paciente hipertenso diabético se realiza un perfil lipídico que muestra triglicéridos de 350, colesterol LDL en 230 y colesterol HDL en 37. ¿Y tratamiento debe indicarse? Aquí atorvastatina.
Ya aquí lo que les quieren preguntar es intentar ver si ustedes atribuyen qué es más importante acá, si es más importante los triglicéridos de 350 o el LDL. Y la verdad es que triglicéridos recién sobre 500 uno podría empezar a indicar por ese motivo, ¿ya? Antes de eso, el tratamiento con dieta. Sin embargo, el colesterol, si el paciente es diabético, recordemos que la meta de LDL para él va a ser de 70. Esa es la meta que él debiera tener, ¿ya? Y eso va a requerir atorvastatina. Después de gastro, un paciente inicia tratamiento antituberculoso o antituberculoso con 4 fármacos por una tuberculosis pulmonar. El séptimo día de tratamiento presenta vómitos y dolor abdominal. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Esta pregunta igual aparece bastante. Es un paciente que está recibiendo cierto antituberculosis, que hace RAM a los fármacos, probablemente una hepatitis, que es uno de los RAM más importantes, y cualquiera puede ser, la isoniazida, la piracinamida, rifampicina, cualquiera puede ser. Y lo que se hace es suspender el tratamiento, solicitar pruebas hepáticas, y después, más adelante, reintroducir cada uno de los fármacos uno a uno, ¿ya? Tú dejas un tiempo entre cada uno y cuando empiece otra vez con lo mismo, tú dices, ah, este medicamento es, y lo reemplazas. Esa es la secuencia a seguir, ¿ya? Pero inicialmente se suspende todo y se piden pruebas hepáticas. Pregunta de Nefro, un paciente diabético de larga data en tratamiento con insulina presenta presión arterial de 148,102, ya con un índice de proteinuria y creatinuria de 0,3. Aquí lo más adecuado para manejo del paciente es 9 de abril. ¿Por qué motivo? Porque los pacientes diabéticos con proteinuria ya tienen indicado algún inhibidor del eje RAA para disminuir la proteinuria, que es un factor de riesgo que hace que aumente y se perpetúa el daño renal cada vez más, ¿ya? Entonces tiene que haber sí o sí inhibidor del eje RAA. Después de gastro, esta pregunta igual aparece, siempre aparece algo de hepatitis viral. Ya, una paciente se realiza exámenes ya que su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para hepatitis B negativo, ¿ya? Esto quiere decir que no tiene la enfermedad activa, ¿ya? Y anticuerpos antivirus hepatitis B de superficie positivo, o sea, tiene negativo el antígeno y positivo el anticuerpo, ¿ya? Aquí lo más probable es que la paciente esté vacunada, ¿ya? Por el hecho de que es una vacuna para nosotros obligatoria. O sea, no, perdón, no es para todos obligatoria, pero aquí hay dos posibilidades, ¿ya? Primero, que haya tenido la enfermedad y que haya desarrollado inmunidad. Y lo otro, ¿cierto?, es que se haya vacunado, ¿ya? Y por eso no tiene la enfermedad activa, obviamente, y tiene anticuerpos anti-hepatitis B de superficie positiva. Esta es el que te marca la inmunidad, ¿ya? Entonces, con eso, aquí lo más probable es, bueno, de las que están acá, ¿cierto? La única opción la única opción posible, en verdad, las que están acá, es que esté vacunada, ¿ya? Así que esta vendría a ser la alternativa. Después de cardio, paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado a cuello, de 4 horas de evolución, con EVA 9 días. El examen físico está sudoroso, disnéico, con RR2 sin soplos, y el electro se muestra a continuación. Esta parece que es la última pregunta, o la penúltima. Ya, acá se puede ver, ¿cierto?, claramente un supra del nivel de CT. Casi siempre que preguntan de infarto con supra y les ponen electro, les ponen pared inferior, ¿ya? Y la pared inferior, recuerden que es D2, D3 y ABF, ¿ya? Entonces aquí, este paciente, la indicación es reperfusión inmediata, ¿ya? Aquí no les piden distinguir si acaso era trombolisis o si es angioplastía, ¿ya? Pero las otras opciones no son anticoagulantes, es parte de la terapia, igual está indicado, pero no es lo único, ¿cierto? Fluidos tampoco, de hecho el paciente va a hacer bueno, aquí depende, porque si esto fuera un infarto, ¿cierto?, de ventrículo derecho, que puede ser, ¿ya? Ahí estaría indicado, pero solo ahí, es muy específico el escenario, ¿ya? Disminución de la presión arterial puede también ser importante, pero no es lo más importante, si es que estuviera alta. La oxigenoterapia solamente si requiere y antirrítmicos no van profilácticos, no solo si es que hace algún evento, ¿ya? Entonces aquí lo más importante es repercusión inmediata. Y después de bronco, ya el paciente de 50 años presenta
un cuadro de tos con expectoración mucopurulenta y fiebre. El examen físico se ocultan crepitaciones basales, ¿ya? Se solicita radiografía de tórax que se muestra más abajo. ¿Ya? Esto es un derrame, ¿cierto? Basal izquierdo, que probablemente es una condensación más un derrame al menos, ¿ya? Siempre con un grado además de atelectasia. Y se funciona derrame pleural que muestra lactato de 2,4, pH de 7,34, ¿cierto? Con 350 células, 90% polimorfonucleares, ¿ya? Esto es un derrame paraneumónico, ¿ya? No tiene parámetros que me haga pensar que están complicados, no tiene un pH bajo, ya no tiene un lactato, ¿cierto? Tampoco tan alto, no me hablan de la LDH, ¿cierto? Pero es un derrame paraneumónico, no es un empiema, por ejemplo, ni un derrame complicado, a mi parecer, con la información que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué antibiótico dejar? Esto debe dejarse ceftriaxona. ¿Ya? El tratamiento ya de la neumonía complicada con derrame es con cefalosporinas de tercera generación, ya donde deben permanecer al menos 10 a 14 días de antibiótico. Recuerden, versus la neumonía solita, que pueden ser perfectamente 5 a 7 días. ¿Ya? Entonces, cuando hay derrame, requiere drenarlo, siempre que se pueda, y antibiótico. ¿Ya? Eso, chicos.